Bendiciones, amados, buenas tardes. Qué gusto poder compartir la palabra el día de hoy. Oro para que en el nombre de Jesús esta semilla que va plantada a sus corazones sea regado por el poder del Espíritu Santo, que unja mis labios, que unja este tiempo y que podamos beber juntos de estas aguas de manantiales frescos y que esta palabra pueda ser compartida aún a aquellos que no la conocen. Recordaba en mis tiempos de universidad, cuando tenía que presentar trabajos, recuerdo ya estaba en el último año, tenía que presentar un caso clínico para graduarme, trabajaba, estudiaba y realmente en ese momento era un hecatombe en mi vida. Y había una frase que tenía presente que decía: paren el mundo que me quiero bajar. Literalmente en estos momentos creo que he podido vivir esa frase. El mundo está paralizado, pero veo que ha sido un tiempo oportuno y un buen tiempo para poder descansar, reposar y poder escuchar la voz de Dios. Recordaba lo que habíamos visto en Pascua, todos los mensajes que se ha recibido. Hay muchos predicadores y muchos ministros de la palabra. Nosotros mismos hemos terminado un tiempo de Pascua con todas las explicaciones y las enseñanzas que hemos visto. El Señor me recordaba la vida de José allá hacia el año de 1500 antes de Cristo. Y me gustaría, por favor, que compartamos la palabra. Vamos a dar un panorama de la vida de José. Si bien en esta ocasión no voy a hablar específicamente del proceso o de las enseñanzas que José tuvo, porque realmente son innumerables, quiero hacer una vista en general con ciertas puntuaciones para poder sacar algunas virtudes de José. Ahora en la palabra, en Génesis 37:28, vemos cómo los hermanos de José venden a los madianitas, a unos mercaderes, en 20 piezas de plata. Estos los llevaron a José a Egipto y lo venden a Potifar. Potifar era un capitán del ejército del faraón y llega José, pero la característica era que Jehová estaba con José. Y dice que fue varón próspero y que estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que él tenía. Ustedes recordarán, en este tiempo, la esposa de Potifar levanta una calumnia y José termina en la cárcel. Para nosotros podemos decir, pero ¿cómo estos acontecimientos puede ser que vaya de bien en mal? Y así pensar que Jehová se glorificaba en la vida de José. Pero es así, hermanos. Vamos a Génesis 39:20. Dice que tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí él en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Una vez más, José rompe con todo esquema y se vuelve el administrador de la cárcel. Dice que el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que hacía, él lo hacía prosperar. En la cárcel, recordarán ustedes que se encuentran con el copero y el panadero, presos también, y ambos tienen un sueño. José interpreta los sueños y va y les hace prometer que cuando salieran iba a ayudar a José para que él pueda llegar ante el faraón. Llega José, en efecto, en Génesis 39:23, y llega hacia el cumplimiento de esta promesa. Luego de 2 años, entra con el faraón, y el faraón pide que le sea interpretado un sueño que el faraón tiene. En este tiempo, José interpreta el sueño, y José llega a gobernar Egipto. En Génesis 41:40 dice: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Esa es la promesa y el lugar a donde Jehová había puesto a José en tierra de Egipto.
Ustedes han visto en panorama lo que la palabra habla de José. Quiero hacer unas ciertas precisiones y vamos a hablar qué virtudes caracterizaron a José. Recordaba en mis tiempos de maestra de la secundaria, en una etapa de mi vida, y recordaba cómo el proceso de adaptación en las plantas es tan especial. Los seres vivos tienen una característica propia, que es la adaptación. La adaptación, las raíces tienen un geotropismo negativo que va hacia la tierra y va a buscar agua, va en búsqueda de agua. Y el tallo tiene la característica especial de tener un geotropismo positivo hacia la luz. Eso significa que va a llegar a buscar y va a pasar cualquier obstáculo para llegar a la luz. Ustedes deben darse cuenta de eso en sus plantas, en sus jardines. Y recordaba qué capacidad de adaptación que tuvo José. No importaba las circunstancias, no importaba el lugar. Él siempre pudo aferrarse a la roca firme, pudo aferrarse a las promesas, tener sus raíces bien implantadas, pero asimismo buscar la luz y buscar las respuestas en Jehová. Veo que además José, él nunca perdió el enfoque. Él sabía quién lo había puesto ahí. Recuerden que él tuvo un sueño donde sus padres y hermanos se arrodillaban a él. Sabía que Dios lo iba a poner en un lugar, porque era la promesa y esa era la respuesta que él guardaba en su corazón, el día a día llegar al cumplimiento de esa promesa. En todo el tiempo, en los lugares donde José estuvo, él siempre mantuvo la integridad. No importa si era esclavo, no importa si fuese en la cárcel, no importa si era con el faraón, con la esposa de Potifar, él mantuvo la integridad de un hijo de Dios. Otra característica importante que veo, otra virtud de José, es que siempre mantuvo la fe. Vemos cómo en el proceso que José tuvo al adaptarse, al no desenfocarse, al mantener la integridad, estaban fieles las raíces de la palabra que le había aprendido por su padre Jacob. Vamos, por favor, veamos Génesis 47, si podemos abrir la palabra. Quiero que podamos revisarla. En Génesis 47, ustedes recordarán que José ya estaba en casa del faraón, hubo hambruna en ese entonces, y van los hermanos de José a comprar alimento en tierra de Egipto. Se encuentran con José. José invita a su padre y sus hermanos a que vivan en Egipto. Entonces en Génesis 47 dice: la tierra de Egipto que está delante de ti es lo mejor de la tierra. Haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Estamos leyendo lo que Faraón le dice a José cuando él les indica que su parentela llegaba a Egipto. Y le dice: habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales al ganado mío. Por lo tanto, José asignó la mejor tierra de Egipto, la región de Ramsés, a su padre y a sus hermanos, y los estableció allí tal como el faraón había ordenado. Y José proveyó alimentos a su padre y a sus hermanos en cantidades proporcionadas al número de familiares, incluidos los niños pequeños. Pueden ustedes mirar en la filmina las características de Gosén. Ustedes pueden ver que dice: habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Miren ustedes, es una tierra de verdes pastos, es una tierra que está rodeado por manantiales, ¿sí? Era una tierra muy productiva.
Pero ¿qué características espirituales podemos sacar de esta tierra? Oraba y le decía al Padre, ¿qué significa Gosén? Bueno, Gosén era un lugar de refugio en Egipto. Ahí fueron llevados sus hermanos, era un lugar donde podían apacentar sus ovejas, sus rebaños. Era un lugar de verdes pastos, un lugar de tierras rodeadas de fuentes, como ya lo dije, lugar apartado destinado para los israelitas. Era un lugar de bendición, multiplicación y prosperidad. Es notorio ver cómo las condiciones del pueblo de Israel en Egipto fueron muy diferentes al pueblo egipcio. José había logrado traer a su pueblo de Canaán, de un lugar de hambre, de un lugar desértico, a habitar en medio de Egipto en una porción de tierra que había sido asignada por el mismo faraón, una porción fértil y una porción de refugio, donde ellos comían bajo el amparo de José. Sigamos con Génesis 47. Podemos ver que la administración de José durante este tiempo de hambre, muchas características especiales con el pueblo egipcio. Dice en Génesis 47:13, mientras tanto, el hambre se hizo tan intensa que se acabó todo el alimento y la gente por toda la tierra de Egipto y la de Canaán se moría de hambre. José, al vender el grano a la población, con el tiempo obtuvo todo el dinero que había en Egipto y en Canaán y lo depositó en la tesorería del faraón. Cuando los habitantes de Egipto y de Canaán se quedaron sin dinero, todos los egipcios acudieron a José. José, pues, compró toda la tierra de Egipto para el faraón. Todos los egipcios le vendieron sus campos debido a que el hambre era severa. Así que pronto toda la tierra pasó a ser posesión de faraón. Y en cuanto a los habitantes, miren ustedes, los hizo esclavos a todos, desde un extremo de Egipto hasta el otro. Miro cómo el Señor levantó a José, pudo resguardar a su pueblo. Entró José y su familia en bendición. Y miren ustedes la característica, me llama mucho la atención cómo inclusive Jacob y sus hermanos fueron apreciados y amados en Egipto. Me lleva a pensar que realmente las relaciones que tenía el pueblo israelita con el pueblo egipcio fueron muy especiales. Avancemos por favor a Génesis 50. Vamos a hablar de la muerte de Jacob. Ustedes recordarán, Jacob muere en Egipto. En Génesis 57 dice, y José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solo dejaron a sus pequeños, a sus ovejas, sus vacas en la tierra de Gosén. Subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, hicieron allí duelo con una grande y dolorosa lamentación, y José guardó 7 días de duelo por su padre. Cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron, este duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Mizraim, el cual está al otro lado del Jordán. Sus hijos, pues, hicieron con él tal como les había mandado. Pues sus hijos los llevaron a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo Macpela, frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efrón hitita. Después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido para sepultar a su padre. Meditando en esta palabra y haciendo un recuento de las generaciones, veo cómo tanto Jacob como José tenían algo especial en Egipto. Tuvieron buenas relaciones. José tiene su descendencia. Ustedes recordarán que él se casa y tiene 2 hijos. Y él vive en la casa de su padre. Veamos Génesis 50. Terminemos con José.
José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. El 23. Y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Él ve a su descendencia, ve a sus nietos. Ellos crecen, viven y se establecen en tierra de Egipto. Inclusive dice a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra, a la tierra que Él prometió un juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Luego José hace jurar diciendo que cuando Dios los llevara de ahí de Egipto, que se llevaran los huesos de allí. Y murió José, dice, a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y lo pusieron en el ataúd en Egipto. Y pregunta: ¿qué pasó con la generación de Efraín? ¿Qué pasó con la generación de Manasés? Si ustedes recuerdan, antes de morir Jacob bendice a Efraín y Manasés. Y él los bendice cambiando sus manos. Bendice con la bendición del primogénito a Efraín. También da una bendición para Manasés. Pero le dice a Efraín que su tierra será fructífera y que será un gran número de descendientes. No puedo dejar de pensar, al llegar la generación de Israel en tiempo de Moisés, ¿qué pasó en estos años? ¿Qué pasó con esta brecha generacional? ¿Qué pasó con los habitantes de Gosén? Para hacer este análisis de la brecha generacional, me gustaría por favor que vayamos a la palabra. Vamos a ver qué dice del pueblo de Israel en tiempos de Moisés. Dice que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique, y en caso de guerra, se una también a los que nos odian y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Recuerdo a tiempos de José, en tiempos de esclavitud, en la cárcel, preso, y vuelvo a darme cuenta que en esta generación, fruto de la pérdida de enfoque, fruto de la pérdida de identidad, empiezan a cambiar su linaje real por un linaje de esclavitud. Empiezan a tener en su mente, en su corazón, confusión de cultura, y empiezan a ser transformados esta generación a una generación de esclavitud acomodada. Y ahora, ¿qué pasó con el término de que eran prósperos y que eran sin número? Miren, el mismo Faraón dice de esta generación que temía que se unieran a sus enemigos. ¿Por qué el pueblo de Israel no podía reaccionar? ¿Qué pasó en sus raíces? ¿Qué pasó en su esencia? ¿Qué pasó como hijos de Dios? Que no les permitió salir de esa cultura, salir de ese entorno, de pensar de otra manera. Veamos por favor lo que le dice en la palabra el rey de Egipto. Dice, continuando, habla con las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa. Les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas en dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto,
si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Pero también en esta generación, estas mujeres se levantaron con temor a Dios. Creyeron más en la promesa de Dios, en hacer su justicia, en ser instrumentos de redención para esa época. Y ellos no mataban a los varones, los escondían y permitían que los niños vivieran. Veamos, el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Y habéis dejado con vida a los niños? Respondiendo las parteras a Faraón, le dicen: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a estas. Y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Veo a la mano de Dios, veo el favor de Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de la dureza de la esclavitud. Se levantan hombres y mujeres creyendo en las promesas de Dios y haciendo lo correcto, manteniendo esta integridad, manteniendo sus raíces, manteniendo la palabra como semilla para que dé fruto. Sin embargo, el pueblo llegó a ser muy poderoso. Pero este entorno, este manto de oscuridad, el no buscar la luz, hizo que este pueblo pereciera en manos de Egipto, cumpliendo también la promesa de que Dios iba a juzgar a esta tierra para liberar a su pueblo. Sigamos un poquito para resumir. En este diagnóstico de brechas generacionales, podríamos decir que esta cultura en tiempos de Moisés perdió el enfoque. Perdió el enfoque de quiénes eran, de cuáles eran las promesas, cuál era su visión y a dónde, del lugar de donde ellos habían sido sacados. Había una promesa de generación en generación, promesa que Dios hizo a Abraham, promesa que Dios hizo a Isaac, promesa que Dios hizo a Jacob, y aún las promesas que había hecho a José al traer a tierra de Gosén a su familia. Perdió identidad, se mezcló, se acostumbraron a una tierra donde les producía leche y miel. Pero si ustedes recuerdan, la promesa había sido llevar a la tierra prometida. Gosén era un lugar de bendición, ciertamente. Gosén era un lugar especial dentro de la tierra de Egipto, pero no era la tierra prometida. Gosén era un lugar donde podrían hacer sus oficios, pastar ovejas, ganados, pero no era la tierra de leche y miel que Dios había prometido. En este tiempo de libertad condicional en tierra de Gosén, cuando había buenas relaciones con el pueblo egipcio, no levantaron recursos para tiempos de escasez, ni en fe, ni económicos, porque se levantó un rey mayor. Cuando estuvieron distraídos, cuando menos lo pensaron, se levantó un rey que los esclavizó. La característica de este rey, cuando habla, dice que él temía al pueblo de Israel, que se uniera a sus enemigos y fueran contra ellos. Me pregunto, ¿será que en estos tiempos algo de esto que estamos viendo ha acontecido en el mundo? ¿Será que un pueblo cristiano no logró tomar provisiones en fe, en visión, en promesa? Pero lo valioso de todo esto es que el Señor siempre trae bendición y siempre trae la respuesta. Avancemos, por favor. Les he puesto ahí la imagen del pueblo de Israel saliendo a través del mar, cruzando el mar. Y me pregunto, ¿por qué el Señor, luego de todos estos años, les lleva al desierto? Bueno, parte de lo que estamos hablando justamente es que ellos se acomodaron
amaron el lugar donde habían sido llevados. Y el Señor les lleva al desierto. ¿Qué es el desierto? Hemos hablado muchas veces de que es un proceso, hemos hablado de que son tiempos duros. Y sí, es inevitable estos tiempos, pero yo quiero que veamos cuáles son las bendiciones, cuál es la ventaja del desierto. Porque el desierto es un lugar de transformación. Recuerden que en esta brecha generacional que estamos hablando, desde José en tierra de Gosén, pueblo de Israel, sale de Egipto, y llega al desierto. El desierto, dice, es un lugar de procesos largos y dolorosos. Ustedes saben que Moisés podía haber tardado mucho menos en tiempo para llevar al pueblo, pero se demoró algunos años, 40 años se demoró, en un lugar donde había que luchar con la naturaleza, en un lugar donde había que ser transformado. Había temperaturas sumamente fuertes, altas y bajas. Es un lugar donde no tiene una comodidad porque todo el tiempo tiene que estar caminando. Es un lugar para nómadas. No puede ejercer raíces, no puede sembrar, no puede cosechar. Es un lugar árido donde no encuentra fuentes, donde no encuentra alimento. Pero espiritualmente, ¿cómo podemos analizar este lugar de transformación? Creo que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos incomparables. Creo que ni Hollywood pudo hacer con las mejores escenografías. Somos actores principales y sé que vamos a contar a nuestras generaciones lo que estamos pasando. Creo que el hombre tiene temor a varias cosas. Entre ellas hay un temor a perder el control. Y creo que en estos tiempos lo estamos viendo. No hay control de nada. Usted no puede controlar la medicina, la tecnología, el sistema financiero, el sistema de educación. Hay una pérdida de control que a usted le lleva a tratar de buscar varias opciones, pero sea lo que usted busque o lo que encuentre, sabe que no tiene el control. Y viene aquí la premisa que Dios tiene el control de todo. Es un lugar, el desierto, donde no encuentra la satisfacción inmediata. Creo que en estos tiempos hemos estado acostumbrados a esa satisfacción inmediata, donde yo tenía mi respuesta, donde yo podía pagar para tener, podía llamar para que me sirvan, podría pedir comida a domicilio, podía hacer tantas cosas que ahora vemos que no son tan importantes. Creo que el desierto es un lugar de fe. Tenían que tener fe para vivir de un día a otro. Creo que en este momento espiritual estamos hablando de una dimensión especial en el espíritu, que es la dimensión de la fe. En esta dimensión de fe vamos a ver todos los hechos sobrenaturales, la provisión de Dios. Vamos a ver la gracia y la misericordia de Dios en este tiempo. Me acordaba de una palabra que encontré en José, que decía que no murieron en el desierto por escasez de alimento o por escasez de agua. El pueblo pereció aún en tiempos de Moisés por falta de fe. Sé que en este tiempo el Señor nos está enseñando a levantar esa dimensión de fe mayor que la que teníamos antes. Creo que el Señor está permitiendo que arraiguemos nuestra identidad como hijos de Dios, coherederos con Cristo, herederos para esta hora, poder levantar el nombre de Jesús y poder establecer sus promesas y enfocar a esta generación. ¿Cuál es la visión? ¿Por qué pertenecemos a este reino? ¿Y para qué hemos sido llamados en esta hora? El desierto es un lugar de transición. Veíamos la imagen de salir de un lugar a otro. Creo personalmente que este tiempo es ese tiempo de salir de la comodidad.
pensaba en mis adentros, cómo veo que hay tantas cosas que no son necesarias para ser feliz. Hay cosas básicas que son suficientes para ser feliz. Veo con agrado cómo las familias se han unido para conversar, para conocerse. Vemos que no se necesita tantos recursos sociales, naturales. Nos extrañamos, por supuesto, con la familia, nos extrañamos con los hermanos, pero el núcleo mismo, la raíz mismo, la esencia mismo de la creación de Dios al hacer familia es lo que se está recuperando en este tiempo. El orar unos por otros, el ser solidarios. Y vemos que hay tantas cosas que teníamos de comodidad en tierra de Gosén, en tierra de verdes pastos, entre comillas, en medio de Egipto, en medio de un sistema de Egipto, Babilonia. Y ahora salimos a este lugar. Otra cosa por la que el desierto fue importante para este pueblo en tiempos de Egipto fue que el desierto iba a permitir que Egipto salga del corazón de Israel. Creo que no hay mejor oportunidad que estos tiempos difíciles, pero que nos permite reevaluarnos, nos permite sentarnos y analizar las promesas y mantener esa fe en lo que Dios ya nos ha dado. Porque por innumerables ocasiones Dios nos ha defendido, nos ha sanado, nos ha ayudado y ha provisto para todas las necesidades, no solamente en lo natural, sino con esas promesas, con esa palabra de fe para sostenernos en diferentes tiempos de nuestra vida. Otra cosa interesante que pasa en el desierto es que también tiene provisión. Hay una característica especial. Como comentábamos hace un momento, no puede tener provisión todo el tiempo. La provisión es diaria. Se pelea el día a día. Las promesas y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Ustedes recordarán el maná. ¿Qué fue la característica del maná? Recuerde, el maná tenía una característica que era una comida sobrenatural. El hombre no lo había elaborado, no lo había fabricado, pero Dios se encargaba de alimentar a su pueblo. Ciertamente hubo murmuración y ciertamente habla de que probó el corazón de los israelitas para ver si ellos cumplían las instrucciones y las promesas de Dios. Pero en su misericordia, Dios envía el maná. Y miren ustedes, la característica del maná dice que tenía una forma como blanquecina, parecida a una semilla blanca, pero que tenía al comerse sabor a leche y miel. Miren el Señor tan bueno. En medio del desierto te provee de semilla. Y aún en las circunstancias en las que estemos pasando, Él va a proveer ese sabor dulce, esa palabra, eso que puedas alimentar. Y no solamente tú, sino que el Señor mandaba la semilla, mandaba el maná para que cada persona pueda tomar. No es un alimento en que los padres pueden dar a los hijos. No es un alimento en que los pastores puedan dar a sus hijos. Es un alimento en el que cada uno tiene que tomar, acercarse a ese alimento sobrenatural de Dios y tomar esa semilla para guardarla, tomar esa semilla para fructificarla, tomar esa semilla para alimentar y aún poder dar de lo aprovechado del fruto alimento a otros. Esta provisión me habla de tiempo, porque el maná se lo recibía cada día. Hay un tiempo especial para cada comida, para cada alimento. Cuando el Señor te llame, entre tus aposentos. Miren, la iglesia en esta hora estamos en un tiempo de ayuno. ¿Por qué los pastores nos envían el tiempo de ayuno? Cada día el Señor se revelará. Cada día podrá acercarse a la fuente y tomar no solamente el alimento espiritual como maná diario, como palabra diaria, sino acercarse a las fuentes también de aguas. Este maná era tomado por medida. Había una medida para cada uno.
Por eso les decía, los padres no podremos dar a los hijos, los pastores no podrán compartir su maná, porque es responsabilidad de cada uno, es responsabilidad de cada generación. Inclusive los niños tenían una porción de maná. Pero no pasaba esto en los tiempos designados por el Señor, en el tiempo de santificación, que era el sábado. Dice que se podía coger por doble porción y no se hacía rancia esta porción, no se dañaba. En estos tiempos especiales, en estos Moed, en estos tiempos habilitados que Dios tiene en medio de todas estas circunstancias, acabamos de pasar en Pascua. La pastora habló de los Moed en la vez anterior. Y en estos tiempos, en estos Shabbats, podemos acercarnos y tomar doble porción, porque hay un tiempo habilitado de parte de Dios con la palabra directa de Él, que dice: podrás tomar doble porción de la palabra. Es donde se habilita ese tiempo para que puedas asimilar y tomar, aún para repartir. Son en estos tiempos de santificación donde podemos alimentarnos y podemos llevar esa meditación de llegar a las profundidades de lo que el Señor te está dando, porque Él quiere derramarse con un entendimiento mayor, quiere darte instrucciones para este tiempo, quiere darte su Espíritu Santo para que tengas la sabiduría, no solamente de gobernar o llevar esta cuarentena, este tiempo especial, sino porque dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, pero que también nos revelará las cosas escondidas y secretas de su voluntad, porque esas revelaciones son las que están dadas para los hijos, no para todo el mundo. Y Él necesita de hijos, te necesita a ti y a mí, para que podamos soltar estas revelaciones, para que este mundo que no lo conoce pueda ahora ser instruido y ser acercado a esta maná, a esta fuente, a Jesús. Miren ustedes, ¿qué pasó con las fuentes? Había varios momentos en que en esta trayectoria en el desierto pasaron 3 días cuando recién salieron y no encontraron fuentes, y más bien encontraron agua amarga. Y recordarán ustedes ahí cuando Miriam, ¿no es cierto?, habla y se produce esta murmuración, pero el Señor los sigue llevando a fuentes y les da ahora en la roca, cuando le pide a Moisés y le dice que con la vara que había abierto el Mar Rojo podía topar la roca y la roca iba a producir fuentes. Pero no quiero pasar de dejar sin mencionar la roca y las fuentes. Recuerdo la parábola del hombre que construyó su casa en la arena y del hombre que construyó su casa en la roca. He meditado muy adentro y ciertamente hay varias cosas que he construido en la arena, pero que en este tiempo especial de gracia que el Señor nos está dando, debemos construir nuestra casa sobre la roca, sobre las promesas de Cristo Jesús. Él nos está invitando a que podamos beber de esas fuentes, de esas aguas de vida que viene directamente de su Espíritu Santo. Quiero hablar de otra generación en el tiempo de Jesús. Ciertamente el pueblo de Israel, luego de haber salido del desierto, pasó por sin número de eventos que todos conocemos. Pero el Señor hace un espacio de tiempo, hace un espacio en el pueblo, en lo natural, para Él descender y traer la promesa que alcanzará hasta nuestros días. La promesa en la cual nosotros nos amparamos para que en estos tiempos puedan ser soltadas. Esa palabra de fe vuelve a activar la fe y dice: ya no es el maná, ya no son las fuentes de los manantiales, de los arroyos. Dice: la roca soy yo soy la roca a la que puedes llegar y puedes construir tu casa. ¿Qué pasó con esta generación en tiempos de Jesús? Una generación que ciertamente había perdido el enfoque, se había vuelto religiosa, pensaba solamente en lo natural y en cómo llegar a los lugares de relación con su Padre a través de simples ritos.
Era una generación incrédula porque demandaba señal. Y ustedes recordarán que Jesús les dijo: la señal que os doy es la de Jonás, que estuvo 3 días en el pez y salió. La señal que Jesús dio en esos tiempos fue su muerte y su resurrección. Muchas veces Jesús habló con su generación, la que ya había sido mezclada con el pueblo de Roma. Ya tenía también muchos ritos que impedían que pudieran ver la luz cuando llegó. Había más oscuridad y más tinieblas. Había ceguera espiritual. Y entonces el Señor les dice en Lucas 24, 45, 47, les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al 3er día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Quiero leerles 1 Corintios 10, porque no quiero, hermanos de CAP, hermanos que nos escuchan, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que no seamos idólatras como algunos de ellos, para que no tentemos al Señor como algunos de ellos tentaron. Pero sabemos en el versículo 13 que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Sé que estos tiempos en los que estamos viviendo son tiempos cruciales, tiempos especiales donde Dios se quiere manifestar con un nivel mayor de entendimiento. Cuando Jesús vino, Él les dijo a sus discípulos que a la verdad les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la podréis sobrellevar. Dios quiere hablarnos en estos días directamente a nosotros. Quiere que nos acercamos, no como ese maná, pero sí como ese alimento diario, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Quiere que entremos en sus lugares, en sus aposentos, porque Él ha prometido que derramará de su Espíritu Santo. En Joel 2, 27, 32 dice: entonces sabrán ustedes que yo estoy en medio de Israel, y que yo soy el Señor su Dios y nadie más, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Después de esto, derramaré de mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los ancianos tendrán sueños, y los jóvenes recibirán visiones. En aquellos días, también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, con sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y entre ellos estará el remanente al cual el Señor ha llamado.
porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, tal y como el Señor lo ha dicho. Amados, hemos visto que a lo largo de estas generaciones que hemos mencionado, siempre hubo un pueblo remanente. Siempre hubo un hombre, una mujer, que escuchó las promesas y supo de su llamado, se enfocó, siguió la visión, mantuvo la fe y trajo liberación para una generación. Hoy nos corresponde a ti y a mí mantenernos en esa libertad, en levantar el nombre de Jesucristo, en llevar las promesas a aquellos que no lo conocen, en mantener la fe, porque en tu casa se levante un nivel mayor de luz, porque en tu casa brote fuentes de agua viva, porque en tu casa todo pozo se cierre, para que sea el manantial del Espíritu el que podamos beber cada día, cada mañana. Oro en el nombre de Jesús para que cada promesa que el Padre soltó hoy a tu corazón, que se active en el Espíritu en el nombre de Jesús, que veas las cosas como el Padre las ve y no como el mundo las ve, porque has sido llamado a salir de esta generación, una generación que hizo un lugar a la brujería, a la nueva era, a la escasez de mente, a la escasez de corazón. Oro en el nombre de Jesús porque en este moed especial, en este tiempo especial, en este ciclo diferente, en este nuevo tiempo, el Padre abra el poder del Espíritu Santo. Nos acercamos a Pentecostés, que sea el derramamiento del Espíritu a lo único en lo que nos aferremos y a lo que podamos clamar, porque necesitas de su dirección, necesitas de su sabiduría, necesitas de la fe sobrenatural que solo viene de Él, que la puedes tomar y beber, no con lo que tus padres han hecho, no con lo que tus padres te han hablado, sino con ese alimento espiritual que viene directamente para ti, con ese alimento que saciará tu sed, que saciará tu alma, que saciará tu hambre, pero que te dará vida. Sé que los tiempos naturales han cambiado, pero tú tienes el control de absolutamente todo. Tú has creado este ambiente, has creado este lugar para esta generación que sabrá clamar, que sabrá abrir brecha y que sabrá establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Te bendigo en el nombre de Jesús, con esa paz sobrenatural, con esa promesa que Dios guarda a los nuestros, guarda a los tuyos, pero guarda las generaciones, porque de esta generación saldrá un remanente que podrá levantar la bandera de Jesucristo y podrá establecerlo para su gobierno. Te bendigo en el nombre de Jesús, que seas prosperado en todas las áreas y que encuentres paz.